Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, amigas, qué gusto estar otra vez con ustedes en nuestro Mirador 656. Donde, bueno, como ustedes saben, como yo sé, estamos hablando de cuestiones históricas, de cultura, de sociedad mexicana bueno, tratando de entender un poquito más a esta sociedad en la que vivimos, a este país del que formamos parte y creo que vamos poco a poco acercándonos a ciertas cuestiones que son verdaderamente importantes en la vida de los mexicanos. En la sesión anterior estuvimos platicando acerca de migraciones y hacía yo memoria de uno de mis músicos, de mis cantores, de mis autores favoritos, como es el caso de José Alfredo Jiménez, que comentaba una melodía, un fragmento de una melodía que se llama Las ciudades y que en gran medida es una melodía que a mí me ayudó mucho en mi proceso formativo y sobre todo en la cuestión de la investigación. Eh, eh, Cuando hay foros donde participan estudiosos de la migración, prácticamente todo el mundo insiste, y creo que insiste además, en establecer que el punto prioritario para la cuestión de la migración es el aspecto económico. Y la verdad es que sí es muy importante el aspecto económico, pero cuidado, hay aspectos que son muy relevantes y que a veces se nos olvida y queremos pasarlos por alto. Los procesos migratorios en México han sido por oleadas. Esto es, hay etapas en las que por alguna razón se incrementa verdaderamente el asunto relativo a la migración y bueno, pues para poder encontrar otros elementos acudí a nuestra cajita, a mi cajita, a mi historia, a la vida que yo he tenido y encontré algunos elementos que son claves en todo este proceso de migración. Es cierto, la economía es muy importante, pero hay un elemento que es también de capital importancia. Me refiero ni más ni menos que a la cuestión cultural. Y estamos hablando de migraciones por etapas, de migraciones por periodos, de explosiones migratorias, y obviamente eso sacude a las sociedades y sacude a las sociedades en pleno, no nada más a quien emigra, sino a quien se queda en el pueblo. De ahí que en ese sentido es donde viene la reflexión de José Alfredo Jiménez al decir, bueno, es que esto separa las ciudades, pero no nada más separa las ciudades, cambia a la gente, cambia la cultura, cambia los pueblos, modifica la forma de vivir, modifica la forma de estar tradicionalmente observable en aquellos lugares que son tradicionalmente centros expulsores de migración. Y el elemento que yo quiero analizar el día de hoy es el elemento cultural. El elemento cultural que lo voy a establecer en algo que ya no ocasiona tanta polémica como antes, pero que tenemos que considerarlo por una razón muy sencilla, porque es verdaderamente importante la cuestión cultural y la tradición dentro de los procesos migratorios. Y voy a permitirme leer un pequeño fragmento de un relato que me dio una persona en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco. Esto fue en el año de 1997 y me comenta lo siguiente. Yo tuve que afrontar la decisión como madre y como esposa. Y para mí
Venirme fue muy duro, pero nuestras costumbres son seguir al marido y hacer lo que el marido decide. Que nos vamos para allá, nos vamos para allá. Ojo, a esto me refería cuando decía que esto ya no es tan polémico. Anteriormente había muchos cuestionamientos a estas actitudes, ¿sí? De parte de los académicos, de parte de las pocas académicas que entonces había. Estamos hablando de que esta familia emigra aproximadamente en el año de 1960. Y quizá antes del 60, y en ese entonces es cuando esta persona está diciendo, mi costumbre es seguir al marido. Y recordemos que son familias sumamente católicas y que una de las cuestiones que tenía que hacer la persona cuando se casaba era obedecer la voz del marido. Esa es la costumbre, o era la costumbre en los años 50, en los años 40, en los años 60, y es cierto que ahora ha venido cambiando, pero a esta persona le toca vivir durante esa época y ella tiene que acatar la disposición del marido y el marido decide que se van, se van. Y para esto, la persona esta que se llama Teresa Barba continúa comentando. Yo como que no quería ir porque tenía a mis hijos chiquitos. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo me voy? No tengo papeles, pero mis hermanas me decían, vete, nosotras te ayudamos. Ellas me ayudaron, dejé a mis niños, nomás me llevé al más chiquito. Fíjense cómo está entre la espada y la pared prácticamente. Tiene dos elementos clave en esta decisión. Por un lado, está obligada a seguir al marido, y si el marido le dijo, nos vamos, se va. Y ella no quería hacerlo, no quería irse. ¿Por qué? Porque también siente el compromiso con sus hijos. Y afortunadamente en ese momento ya contaba con la disponibilidad de sus hermanas para apoyarla y es la manera como decide irse. Sin embargo, se lleva a uno de sus hijos, que es el más chiquito. ¿Por qué? Porque se supone que es el que más la necesitaba. Los que ya estaban un poco más grandes, bueno, ya tenían manera de ser controlados por otras personas, pero a un niño chiquito es difícil verdaderamente dejarlo encargado con una persona. Y aquí hay un elemento que también hay que tomar en cuenta. La inmigración, que hasta cierto punto lo está confesando, es ilegal, no tenía papeles. ¿Cómo me iba a ir si yo no tenía papeles? A lo mejor el marido sí tenía papeles, pero ella no tenía papeles. Y lo está reconociendo y sabe de esas dificultades. Y continúa, y esto me dice otra persona, doña Prudencia, me dice, me fui a los Estados Unidos por seguir a mi marido. Por eso me fui, ya enfadada de vivir sola. Y luego me puse a trabajar. No me gustaban los pantalones, elementos culturales. Me fui por seguir a mi marido, no me gustaban los pantalones, es la ropa, la vestimenta de mujer y es el mismo razonamiento de Teresa Barba. Me fui por seguir a mi marido. Yo, dice doña Prudencia, me fui a los Estados Unidos por seguir a mi marido. Es exactamente la misma afirmación. Por eso me fui. Ya enfadada de vivir sola. Esto es que el marido ya tenía años emigrando a los Estados Unidos en periodos, en temporalidades, iba y venía, una especie como de migración de ida y vuelta. Él iba un tiempo a Estados Unidos, regresaba y ahí estaba su mujer. Y también para evitar ir estar volviendo, llega el momento en que deciden ambos irse y ahí es donde va la señora Prudencia. No me gustaban los pantalones. Se me hacía más duro ponerme los pantalones que colgarme el costal para piscar los duraznos. O sea, va y hace un trabajo agrícola y va a recolectar duraznos en las huertas de California. Pero así me los ponía. Ni modo de andar con vestido arriba de los duraznos. Llegaba,
Ya cuando entraba, yo iba maneándome con el pantalón. Me ponía mi bata y decía, sí soy mujer. Fíjense la dimensión que alcanza lo que está diciendo doña Prudencia. Sí soy mujer. O sea, la vestimenta como un elemento identitario. Ella renegando por el pantalón, con el propósito de ganar un dinero, por supuesto, para que les fuera mejor, para que pudieran comprar tierras en el pueblo del que eran originarios estas personas, pues es evidente que tuvieron que sacrificar algunas cosas. Y una de las cosas que doña Prudencia sacrifica es precisamente esa renuncia temporal, esa renuncia momentánea a su propia identidad, porque dice, yo no me sentía bien con los pantalones, porque el pantalón en los años 50, que es cuando ella emigra, no era propio de la mujer. El pantalón, ni remotamente en el pueblo, se podían ver en aquella época mujeres con pantalón. Y bueno, el razonamiento también es muy normal. Si yo voy a subir a una escalera y voy a estar piscando los duranos de arriba, pues no voy a andar dando el espectáculo de subirme con un vestido. Y ya cuando cambiaba su vestimenta, cuando volvía a ponerse una bata, cuando volvía a sentir que las prendas eran de acuerdo a su condición de mujer, ella simplemente dice, pero no tan simplemente, lo dice con mucha vehemencia, dice, sí soy mujer. O sea, se daba cuenta verdaderamente de lo que era y ella obviamente seguía en condiciones de seguir formando parte de esa cadena de producción con pantalones, con vestimenta de hombre y sin embargo sabía y reconocía que era una mujer. Hay otro elemento que también forma parte a veces de la cultura que sin embargo cuando yo hice la reflexión, yo traté de ponerlo como otro elemento, ¿no? No tanto que fuera la cultura de manera directa, sino que también fuera parte de la vida cotidiana del sujeto. Y en esto lo que puse fue la imitación. ¿Cómo aprendemos las cosas por imitación? Si nosotros nos ponemos a observar a los niños, y si somos excesivamente observadores y somos obsesivos, y esto es algo que aquí yo he logrado ver en la cajita, vemos que aprendemos muchas cosas del medio en el que vivimos, pero aprendemos más de nuestros padres. Decía el ilustre Marc Bloch, un historiador de origen francés fallecido ya hace algunos años, en los años 40 en Francia. Él decía que las personas eran más hijos de su tiempo que de sus padres. Y en su tiempo lo que aprendían era precisamente la forma de vivir. Y eso se aprende por imitación. Hay hijos que caminan exactamente igual que sus papás. Hay hijos que hablan exactamente igual que sus papás. ¿Por qué? Porque se aprende a través de los sentidos, se aprende a través de la vista, se aprende a través del oído, se aprende a través del olfato, ¿sí? Y esos aprendizajes son para toda la vida y la gente aprende a imitar. Y si estamos en un pueblo, en una región donde la gente en su mayoría tiene la tendencia a emigrar, pues todo el mundo quiere emigrar por cualquier circunstancia, por la que sea. Y obviamente el hecho de que los amigos, de que la palomilla, de que los cuates, de que los parientes, de que los hermanos hayan emigrado para que se convierta aquello en un estímulo para mi propia migración. Y me cuenta David Muñoz lo siguiente. Dice, yo también tuve mi experiencia y mi caso se sale del contexto general porque por mi edad ya no era tanto la necesidad de salir por el comer, sino que todo por vivir la experiencia con tantas
eh, contadas tantas veces por otras gentes que fueron. O sea, a veces pensamos que toda la gente migra por hambre y no es cierto. Esto me lo está diciendo a mí David Muñoz. Dice, yo no fui para ganar para comer, no. Yo no necesitaba haber ido para comer y para vivir bien. Yo fui para ver qué tan cierto es lo que me contaban los que iban. Dice que desafortunadamente, aunque tratando de ocultar el sufrimiento que ellos pasaban, aquí nos contaban las cosas bonitas y tú te formabas una idea y querías conocer, como le sucede a cualquier joven, quiere vivir y como era lo que más escuchaba entonces, tú tenías el deseo de conocer los Estados Unidos que ellos platicaban. Entonces, si a ti te están bombardeando con pláticas y te están diciendo que es el lugar soñado por excelencia, si te están diciendo que es una maravilla el estar en Estados Unidos, pues obviamente, y tú eres un joven, y eres un joven soñador, y eres un joven con ilusiones, y eres un joven que poco a poco vas descubriendo la posibilidad de ser un poco más libre, un poco más autónomo, pues vas construyendo tu propio sueño y llega el momento en que dices, igual que David Muñoz, yo también quiero ir. Y ahí lo que está haciendo es imitando, ¿sí? Lo que han hecho otros jóvenes del pueblo. Y luego me encuentro otra persona, Salvador Ramírez Padilla, que es más práctico que David Muñoz, que es más práctico que David Muñoz, y Salvador me dice, vienen a jalos con $1,000 en la bolsa para 8 o 15 días que vienen de vacaciones y andan gastando dinero y la gente de aquí no puede gastar ese dinero y entonces se van. O sea, no es que vayan a resolver totalmente el problema, es que traen una partida exprofeso cuando vienen de vacaciones. Y sí, y cuando vienen de vacaciones, yo también cuando voy de vacaciones, aunque vaya al pueblo que está más cerca de aquí, pues procuro llevar un pesito extra, ¿verdad? Para poder comprar algo que me guste del pueblo que está aquí cerca. Entonces, cuando ellos regresaban a su pueblo, pues traían, dice Salvador, $1,000 para gastarlos en 8 días, pues les duraba de a $100 al día, pues les duraba tranquilamente ese dinero. Yo vi eso en mis amigos que venían, toda su ropa nueva, tenis, dinero que no se les acababa. Cambiaban un billete de $100 y compraban medio jalos. Se les acababa y volvían a cambiar otro. Entonces, esas cosas las ve uno aquí en Jalos sin saber que hay que trabajar un año o dos allá para traerse $1,000 y hay que sudarlos. Y no hay que ir a muchas fiestas para guardar esos $1,000. Y esa ropa nueva es toda la ropa que va a comprar uno en todo el año. La compra uno y la va guardando. Ve uno una camisita y la guarda en el beliz para cuando vaya a Jalos, al carnaval. Entonces, anda uno peor allá que como andan aquí estos muchachos. Los muchachos de Jalos, hay que verlos el fin de semana y todos andan bien. Y si lo ve uno en un parque en Los Ángeles, donde se juntan los de Jalos y todos andan en camiseta y shorts cortados, o sea, no existe tal elegancia que ve uno aquí en Jalos. El dinero, menos. No tienen para un 6 de cerveza. O sea, todo eso es mentira, lo que vienen a presumir los norteños. Esto es alguien, dicho por alguien, que estuvo muchos años trabajando en Estados Unidos. Alguien que duró muchos años. Incluso con el correr del tiempo puso una empresa exitosa en la región. Pero luego continúa diciéndome otra parte del fragmento de David, cuando me habla de por qué regresar a Jalos. Yo, ¿por qué tuve que regresar a Jalos? Bien, pues me di cuenta que en un país en el que estás ilegal, no puedes echar raíces, no te lo permites tú mismo, porque sientes que no hay seguridad. Desafortunadamente,
La mayoría de la gente que se fue y se quedó, no es cosa de todos, pero sí de la mayoría, era gente analfabeta. Me di cuenta de mucha gente que está allá, por ejemplo, que no puede dejar de ser el simple obrero. Él tiene que seguir el trabajo más relegado, el que menos genera ingresos, porque me daba cuenta que hay gente que muy apenas sabe leer el español. Entonces a esa gente la utilizan en barrer, en andar limpiando el área, mas no en un trabajo en el que hasta cierto punto sea de más utilidad y en el que puedas exigir un pago más decoroso. Fíjense cómo esto es uno de los contrasentidos. Efectivamente, cuando hay una depresión económica, y no como fenómeno económico, sino si alguien no tiene recursos para poder enfrentar una situación complicada de economía, pues va a buscar esos recursos de la manera como sea posible. Y si ha visto que hay posibilidades a través de la migración, busca resolverlo con la migración. Busca resolverlo con el famosísimo sueño americano. Busca imitar a los que han ido, porque también cuando regresan, aquellos que venturosamente han logrado tener éxito, incluso acumular fortunas, todo el mundo quisiera poder hacer lo que esas personas han hecho. Sin embargo, no es tan fácil y aquí los mismos migrantes lo están comentando. Lamentablemente, dice David, no siempre están bien preparados y si no están bien preparados y si están ilegales, difícilmente van a tener la oportunidad de destacar y de tener acceso a un salario más decoroso. Ya no diría yo decoroso, un salario verdaderamente digno. Y es una de las cuestiones que yo quisiera cerrar con un relato de una persona que nunca me dio su nombre. Y nunca me dio su nombre por sus condiciones. Él es un integrante de un grupo de pandilla y él lo que quiso es estar plasmado en mi trabajo con el apodo que él tenía en ese grupo que le llaman ellos allá gangas. Dice, yo soy originario de Jalostotitlán, Jalisco, y ahorita tengo actualmente 33 años. Esto fue en 1991. Dice, estoy chavo, como dicen por ahí. Y yo tenía la edad de 8 años cuando me relacioné con la droga y siempre andaba con vatos mayores que yo. Y me gustaba el cotorreo. Eso de que yo soy el tumbado y que hubo les que quién dicen que soy, que cómo dices que te llamas, ¿verdad? Y yo decía, no, pues este cotorreo está chido. Porque yo miraba que los grandes se pegaban un tiro y dos, tres lo respetaban y yo decía, uy, yo quiero ser cuando sea grande como esos vatos. Cuando fui para los Estados Unidos yo tenía 13 años. Para ese entonces, ya los vatos que venían del otro lado me pasaban tramos y revistas y todo. Y yo me alucinaba y decía, un día voy a estar en Estados Unidos y voy a ser como esos vatos, el Smile. Y un día voy a ser como esos vatos. Limitación. Sabe perfectamente este personaje que la gente, que ellos se hicieron y se formaron en Estados Unidos. Quiere ir a Estados Unidos para ser uno de esos vatos. Quiere ser igual, quiere formar parte de una ganga, quiere ser reconocido por su condición de miembro de una pandilla, pero no quiere no quiere ser menos, quiere ser como ellos, quiere imitarlos. Entonces, hoy dejamos este relato, vamos a continuar un poquito hablando más acerca de migraciones, quizá una o dos sesiones más, eh, para que sigamos charlando y podamos entender todos esos procesos migratorios de muchos jóvenes. Ya vimos cómo pensaban las mujeres, ya vimos cómo pensaban los jóvenes en su momento,
Francamente, sí hay diferencia. Uno se va por la cuestión de la cultura, con el temor de los hijos, pero también los hijos, afortunadamente, tienen esa capacidad pensante y tienen esa posibilidad de incorporarse a la sociedad con sus propios elementos. Y en este caso, bueno, cada uno de ellos tiene diferentes actitudes ante la vida y tiene diferentes razones por las cuales ir, pero todos coinciden en esa imitación de los que han ido, sobre todo a quienes pretenden imitar, y eso es muy encomiable. Es aquella gente que ha tenido éxito financiero, que ha tenido éxito económico, que ha tenido éxito social e incluso éxito político con motivo de su migración. Yo los espero, amigos, amigas, en la próxima emisión, en el próximo posicionamiento dentro de nuestro mirador, para que vayamos revisando estos procesos migratorios y para que vayamos conociendo a esta parte extraordinaria de nuestro país, de nuestro México. Eh, Quiero invitarles, amigos, a que se suscriban a nuestro canal. Estamos aquí y estamos obviamente en Facebook, también como Mirador 656. Y yo espero que disfruten esto y que lo compartan, que inviten a sus amigos para que lo vean. Inviten a su familia para que lo vean. Creo que vamos a encontrar sorpresas muy interesantes cuando vayamos viendo cómo se van complejizando un poquito más las relaciones sociales a través del tiempo y vamos a ver finalmente cómo José Alfredo tenía razón cuando decía que las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Y desde entonces hasta la fecha, nuestros pueblos no son los mismos. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día.